el tema que elegí dentro de lo que es el programa es trabajar todo lo que es el conocimiento del medicamento de una enfermedad que se llama diabetes mellitus, que es una enfermedad bastante frecuente. Ahora vamos a charlar sobre eso. Yo les mandé ya un material muy extenso. A ver, no es que todo eso es lo que tienen ya que saberlo o estudiarlo, nada. Ese es un material que forma parte de mi, digamos, de lo que trabajo en la universidad. Por eso ustedes van a encontrar muchas cosas relacionadas con la actividad física, pero que es como para que lo tengan y nada más, pero no es específicamente para esta materia. Así que eso lo tienen, digamos, de guía. Y bueno, a partir de ahí, lo que en un principio, para ordenarse, para estudiar esta parte, primero, como siempre, traten de ir siguiendo las clases. Esa es digamos, la columna vertebral de cómo vamos a ir trabajando. Y después, bueno, el resto van completando con bibliografía, o si quieren alguna otra, también les puedo dar. Bueno, ¿cómo organicé esto como para que ustedes lo puedan entender, que son temas siempre bastante más complejos? Bueno, primero, indudablemente, si tenemos que hablar de diabetes, más allá que ahora les voy a pasar una definición, vamos a tener que trabajar un poquito todo lo que es el tema del metabolismo, especialmente el metabolismo de los hidratos de carbono, de las grasas y las proteínas, porque es como hablar, por ejemplo, para que tengan una idea, de conocimientos de fármacos del aparato respiratorio y no tener una idea de lo que es la hematosis. ¿Se entiende? Entonces, por eso va a haber que trabajar todo eso. Después va a haber que hacer un análisis de cómo fisiológicamente actúa la insulina, el glucagón, la adrenalina y las demás hormonas, y recién ahí van a poder entender un poquito mejor lo que es estos medicamentos que se usan. Bueno, así que allá vamos, y de lo que vamos a hablar entonces es de la diabetes, pero de la diabetes mellitus. Es así, porque hay otro tipo de diabetes que no las vamos a trabajar en este curso. Por ahí algo no, pero ¿qué es esto de la diabetes mellitus? Bueno, la diabetes mellitus es un síndrome. ¿Qué quiere decir esto? Síndrome, conjunto de signos y síntomas. Acuérdense, el signo es lo que veo, síntoma es del griego lo que siento. A veces lo que veo y lo que siento no se lo puede tan divisoriamente separar. Porque, por ejemplo, si vos tenés dificultad respiratoria, lo sentís, pero también lo podés ver. La persona no puede hablar, no puede caminar, etc. Se fatiga. Bueno, entonces es un síndrome. ¿Qué forma parte de este síndrome? Bueno, hay que entenderlo de esta manera. Por un lado, son las P. Poliuria. Se caracteriza por poliuria, polifagia, polidipsia, acompañado de un aumento de la concentración de glucosa en sangre. Todo lo que es concentración de algo se pone lo que se quiere referir en el sufijo y se le agrega emia, de la glucemia en sangre. Y muchas veces a esto lo podemos acompañar con un aumento del peso, con sus variantes, sobrepeso,
y obesidad, o a veces un descenso del peso. Quiere decir que fíjense que cuando yo estoy acá enumerando varios síntomas, signos, hay algunos que no les puse esto. Cuando no les pongo esto, quiere decir que puede estar acompañando, o en el caso de la glucemia, hay que tener mucho cuidado que encontrar a veces una glucosa elevada en sangre no es linealmente por ahí un problema de diabetes, o puede llegar a serlo. ¿Por qué lo digo? Porque si van a trabajar en la farmacia, seguramente van a manejar o van a ver al farmacéutico o alguien que manejan, por ejemplo, kits con tiras que se pueden manualmente a través, si uno más o menos está canchero con los colores, lo puede también mirar. Pero bueno, si querés más precisión, lo colocas en un aparatito para medir la glucosa, para medir la tensión arterial. Son prácticas que se hacen en la farmacia. Entonces, lo que sí, no hay que apresurarse a rotularlo, por eso se los explico. Me parece muy importante. Después vemos metabolismo, pero algunas cosas que son muy importantes cuando ustedes estén detrás del mostrador farmácico. Con cuidado. Usted puede llegar a tener algún problema, pero no poner el rótulo solamente con una glucemia. Y si la glucemia es muy elevada, después les voy a decir los valores. Bueno, es muy probable que pueda llegar a ser, pero tampoco le tiren totalmente el rótulo. Eso es lo que les quiero decir. Bueno, ¿qué significa esto de los poli que siempre tienen que hablar? Poliuria significa un aumento del volumen de emisión urinaria, del volumen de emisión urinaria. Micción o emisión. Se puede decir emisión urinaria, o si uno quiere emplear la palabra de fisiología, podés decir de la micción. No está mal. Yo empleé esa palabra emisión para que lo entiendan entonces por ahí más fácil, pero sí, emitir la orina en fisiología se llama micción. Ojo, volumen urinario. Esto lo quiero explicar bien porque a veces se confunde con otra cosa, que pueden estar relacionados o que no pueden estar relacionados. ¿Qué quiere decir el aumento del volumen urinario? Si yo quiero establecer cuál es el aumento del volumen urinario, tengo que tener una idea primero cuál es la cifra normal de un volumen urinario. Bueno, para establecer una cifra, en general, cuando uno no está en unidades de terapia intensiva, se toma para la vida diaria las 24 horas. Las 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que uno en 24 horas tendría que estar emitiendo aproximadamente un volumen de entre 1 litro y 1,5 litros de orina. Aproximadamente. Siempre acuérdense que los números, los datos, se dan sobre generalidades, pero 1 a 1,5 litros. Quiere decir que si yo hablo de poliuria, tendría que ser, por ejemplo, 2 litros de orina en 24 horas. Se toma el parámetro 24 horas, insisto, cuando estamos hablando de situaciones que no pasan por la extrema urgencia. Porque imagínense que en extrema urgencia uno no puede esperar 24 horas para ver cómo orina un paciente. Hay que controlarle minuto a minuto. Pero no es nuestro caso. Eso es entonces poliuria. Aumento de ese volumen urinario. Ahora,
uno que es un poquitito más parecido. Parece más trabalengua, es la poliaquiuria. ¿Qué es esto de la poliaquiuria? La poliaquiuria significa tener deseos de orinar en forma seguida, en forma reiterada, de no poder retener la orina en la vejiga. Un caso muy, digamos que se suele ver en la gente más grande es por aumento, si se acuerdan un poco de las vías urinarias, de la anatomía, las vías urinarias excretoras están en el hombre, la zona correspondiente a la uretra está muy relacionada con una glándula que se llama próstata. Entonces esa próstata, con el tiempo, con los años, en los varones puede aumentar de tamaño, puede haber ciertas cosas. Entonces es como que aprieta a esa uretra y eso hace que la persona tenga más deseos de orinar. Por ejemplo, suponete se tiene que levantar a la noche para orinar. Invierte el ritmo de emisión cuando normalmente no tendría que hacerlo ni varias veces. Pero ojo, la poliaquiuria es veces. Alguien me podrá decir, pero la poliaquiuria no puede también estar acompañada de un volumen. Podría ser o no. Habría que ver si en más veces que tiene deseos de orinar, el volumen final supera ese 1,5 litros o litro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, esto, si bien puede estar presente, inclusive en los diabéticos, muchas veces estos diabéticos hacen infecciones urinarias. Y la infección urinaria también es una causa bastante frecuente de la poliaquiuria, porque se inflama la vejiga, etcétera, etcétera. Pero para decir poliuria, nosotros tenemos que certificar que hay un aumento del volumen urinario. Bueno, ¿cuál es el otro? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cualquier cosa me para. Sé que a veces son algunos términos complejos, pero yo por eso les tengo que hablar de esto para que después se pueda entender por qué se maneja una determinada insulina, por qué un hipoglucemiante, un montón de cosas. La otra, polifagia. ¿Qué quiere decir polifagia? Polifagia es el aumento del deseo de comer, tener más apetito. Por supuesto, no quiere decir que todos los que tienen polifagia van a tener diabetes. ¿Se entiende? Ser cauto con lo que uno habla y dice. ¿Sí? Entonces hay un deseo de querer comer más, fagia quiere decir. Todo poli quiere decir repito mucho. ¿Por qué ese deseo de comer más? Bueno, vamos a verlo después cuando estudiemos un poquito el metabolismo de la glucosa y la fisiopatología. La otra, polidipsia. Polidipsia quiere decir tener más sed. Tener más sed. Quiere decir que si uno por ahí va juntando estas tres cosas y no tiene a lo mejor todavía bien claro si es una diabetes o no viene con un cartelito, yo soy diabético, curame, viene por ahí a preguntar alguna cosa en la farmacia, puede tener una sospecha que pueda tener este problema. ¿Y por qué puede tener una sospecha que puede tener este problema? Nada más ni nada menos por la distribución que puede tener esto. Ustedes hicieron salud pública, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces de esto saben un montón. Bueno, 7, es entre 7 y 10% de la población puede estar padeciendo de este problema. 7 a 10%. Y eso que acá, en general, las estadísticas no son a veces muy fiables. Entonces uno diría, pero Lina, pones esto y la estadística no es fiable, por ahí puede ser menos. No, les digo por experiencia que cuando uno pone esto y no es fiable, quiere decir que a lo mejor te encontraron un número mayor. Es así. 7 a 10%. ¿Sí? Entonces, 2 millones de habitantes me dijeron a mí que tiene este partido.
aunque en algunos lugares la gente que fue a censar ni pudo entrar. Bueno, 7 por 2, 14, 140.000, 150.000 diabéticos. Ajá, mirá vos. De esos 140.000 a 150.000, el problema pasa, esto lo estudiaron muy bien la gente de España, pero es muy parecido a lo que pasa acá. Hay un 50% que no tiene ni idea que tiene la diabetes. El otro 50% por ahí tiene la idea, pero no tiene tratamiento. Y de los que tienen tratamiento, un 25% se tratan. El otro 25% se tratan, pero se tratan mal. O no se cuidan. Bueno, hay alguna falla que hay dentro del tratamiento, exacto, muy bien. Entonces, es un problema serio. Es el problema que después viene, qué sé yo, en una guardia con una necrosis gangrenosa de un pie, y donde hay que tomar medidas heroicas, extremas. Entonces, este es un problema bastante serio. Yo, sí, fundamentalmente, antes de jubilarme acá en salud, laburé muchísimos años en programas sanitarios, medicina preventiva, pero de población. Yo sigo insistiendo que también esto es muy importante, siempre alertar a los equipos de salud. Siempre se lo trataba de recalcar. Y considero que el técnico de farmacia, junto obviamente con el farmacéutico, es un componente reconvencido, un componente del sistema de salud. Por lo tanto, todas las acciones que, si ustedes conocen esto, de promoción y prevención que se puedan hacer, son buenas. ¿Sí? Pero la promoción y prevención no es por ahí hacer un folletito, qué lindo, lo repartí en la plaza, qué bien que elaboramos, sí, sabía. Tengo algunas ex alumnas de acá que ocupan altos puestos en farmacias y me lo chismosearon. Entonces, el tema, sí, el curso también es importante, todo lo que se pueda capacitar, pero también es muy importante lo que ustedes puedan hablar. ¿Me explico? O sea, no importa si salió en el video de YouTube o lo tuvieron en un lugar, el contacto del consejo que ustedes puedan llegar a dar, eso es muy interesante, digamos, de trabajarlo. Bueno, para poder lograr entonces promoción y prevención. Bueno, entonces se entiende poliuria, polifacta, polidipsia. ¿Se entendió hasta acá? Sí. ¿Se entendió lo que es este problema y por qué entonces dentro de lo que es extenso el programa de ustedes busqué esto? Bueno, ¿y qué más podemos encontrar? Aumento de la glucemia. ¿Qué es la glucemia? Glucemia es la concentración de la glucosa en sangre. Concentración de la glucosa en sangre. Bueno, entonces acá tenemos que decir qué es lo que se considera como valor normal para decir que está alto, para decir que está bajo o para decir que está normal. Bueno, esto varió bastante. La Organización Mundial de la Salud fue variando sobre este tema porque ustedes dirán, pero ¿por qué? ¿Que son chantas? No es por eso. Por el problema es que muchas veces se van dando cuenta en estudios posteriores que decir que en una persona con 200 decíamos que era una glucemia normal y hizo 50.000 complicaciones. Lo mismo pasó con el colesterol. Hace 40 años atrás, tener un colesterol de 250 miligramos por ciento en sangre era normal, se puede decir. Bueno, los estudios después indicaron que no era la cosa tan así. Bueno, lo mismo la glucosa. La glucosa, los valores normales, y se los voy a decir en las medidas antiguas, que son las que mejor se pueden manejar, más fácil para ustedes, no voy a traer moles, son entre 70 y 110 miligramos por ciento. 70 y 110 miligramos por ciento en ayunas.
glucemias entre 70 y 100 son como para, digamos, cuando te da, perdón, no 75, cuando te da 100, reitero, cuando me da 100, no me dio 110. Suponete que le medimos la glucemia y me dio 100 miligramos por ciento, bueno, es sospechosa. Todo lo que va entre 100 y 110 es sospechoso. Sospechoso que pueda ser esto más alto. Igualmente, la Organización Mundial de la Salud es un poco más amplia cuando quiere hablar de diabetes. ¿Por qué? Porque se notó que muchas veces podés tener 115 y a lo mejor no es un problema de diabetes. Entonces hoy en día lo fijan un valor que es 126. ¿Qué quiere decir? Bueno, pero no quiere decir, a ver, yo esto lo quiero también, 126, aceptar hasta ahí. Por encima ya de eso ya no hay muchas dudas. Pero ojo, quiero comentarles algo. Entre lo que es 70 y 100 sería lo deseable que tendríamos que tener todo. Entre 70 y 100 miligramos por ciento. Y si estamos en un plan de actividad física, sería bueno que tengamos glucemias basales, de acuerdo obviamente a la intensidad, duración, bla, 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 entre 80 y 90. Un poquito más alta porque el músculo consume glucosa. ¿En qué caso sería? Por ejemplo, si es alguien que está realizando una actividad física. Acá quiero también señalarlo, porque bueno, es un tema que me toca desde cerca. No es lo mismo decir actividad física, no es lo mismo decir ejercicio y no es lo mismo decir deporte. Yo cuando me estoy refiriendo acá a actividad física, me estoy refiriendo por ahí, para ustedes para hacérselo sencillo. Me estoy refiriendo a una actividad que produzca un gasto energético en el músculo superior al del reposo. Ahora, cuando hacemos un ejercicio, las intensidades tienen que ser mayores, tienen que, digamos, respetar un gesto determinado. No es lo mismo hacer una sentadilla que ir a comprar el pan. Caminar para comprar pan, no sé, no sé si es el mejor ejemplo. Entonces, cuando uno habla de actividad física, el médico lo que tiene también que indagar qué tipo de actividad le prescribieron y qué es lo que hacen, para saber el gasto energético. Si son actividades que impliquen un gasto energético importante, entonces las glucemias deseables es mantenerlas entre 80 y 90 miligramos por ciento, no irse hacia los 70. Alguien me dirá, ¿y cómo sé yo si una actividad es intensa o no intensa? Ah, sí, debe ser porque si me agito o no me agito para mí intensa. Sí, obviamente. Ah, bueno, voy a buscar una tabla, no sé, en el Google no sé cuánto. No, para. La forma de establecer esto más sencillo es cómo varía la frecuencia cardíaca y las pulsaciones. ¿Está? La pulsación cardíaca. Entonces, las actividades que hacen subir mucho esa frecuencia cardíaca, no es el tema de hoy, vos podés tener un buen parámetro para saber si es intensa, moderada, etcétera, etcétera. Pero por eso hay que tenerlo cuidado. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, cuando uno la empieza a tratar, empieza a dar consejos, empieza a decir esto no comas, esto comés, camina más y todo, y encima le das algún tipo de medicación para ayudarle a bajar la glucosa, puede llegar a traer una consecuencia de la más indeseable, que es la hipoglucemia. O sea, ¿cómo se define hipoglucemia? Porque mira, bueno, 170, 69 será hipo, ¿entienden, no? Lo que quiere decir. Bueno, pero no. En realidad, la hipoglucemia se la define con valores menores a 60 miligramos por ciento. Y entre 60 y 70, si vos me dijiste que 70 es lo normal, hablas de glucemias bajas.
Bueno, y eso hay que tener mucho cuidado también. Es algo que detrás del mostrador de la farmacia vamos a tener que aprender a ver qué síntomas y signos son. Es algo bastante complicado. No me molesta tanto la hiperglucemia, aunque puede traer problemas. Pero la hipoglucemia, los problemas que trae son críticos. Hay que tratar de resolverlo lo antes posible. Volveremos en otro momento. Dejamos este último momento. Ya está. Glucemia. Bueno, entonces, el aumento de la glucosa. ¿Se entiende entonces todas las variaciones y cosas que puede haber? Bueno, esto que les explico ahí, aumento de peso, sobrepeso, obesidad o baja de peso. Bueno, eso depende del tipo de diabetes que estemos hablando. Entonces, para poder entender esto, vamos a poner un pequeño ítem. ¿Yo esto lo puedo borrar? ¿Sí? Bárbaro. Vamos a poner un pequeño ítem que significa... Sí, algo que quedó, que no se entendió. ¿No? ¿Se entiende? De parar. Habíamos dicho aumento o no. Para poder entender esto de aumento o no, vamos a un ítem que es clasificación. Me viene bien prolijito. Clasificación de la diabetes. Y siempre ponemos M para que se entienda que es la mellitus, la que tiene que ver con el tema de la glucosa. Porque hay otra que no tiene que ver con esto, pero es más interesante. ¿Cómo se clasifica normalmente? De esta forma. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Son las tres formas clásicas hasta ahora conocidas, tipo 1, 2 y 3. Bueno, vamos primero a cómo esto se manejaba clásicamente y vamos a ver ahora, inclusive, yo antes de irme de la parte de salud, pude tener la visión de poder ver esto que les estoy contando y que es lo que es actualmente. ¿Cómo es lo clásico? La tipo 1 clásicamente es la diabetes en donde la persona que lo padece no fabrica, quiere decir, no sintetiza, después vamos a verlo con más detalle, el páncreas, que es el órgano que sintetiza, la hormona, la insulina. Que después vamos a ver qué es esto de la insulina. No hay prácticamente insulina. Este tipo de diabetes también se la conocía con el nombre de infanto-juvenil. ¿Cómo sería el tema infanto-juvenil? Desde que nacés hasta los 30 años. Bien. El programa sigue la próxima semana. Llegamos a... termino esto, cierro y ya está. Llegamos al tiempo establecido para hoy. Diabetes infanto-juvenil, que es una diabetes que está más ligada al tema de la herencia. Después eso se lo voy a explicar mejor. ¿Cuál es esta? La tipo 1. Ustedes ya se acuerdan, dentro de este grupo, el día 6, que es el martes que viene, hay alumnos, compañeros que tienen que rendir el parcial de conocimiento, son 3, y el final de bioética. Así que vamos frecuentemente a estar abocados en esa hora a eso. ¿Se entiende?